Bueno, esta es la continuación del vídeo anterior, que estamos en el punto 4 hablando sobre la autoinducción e inducción mutua. En el primer puntito ya hablamos de la autoinducción y en el segundo, este es el 4.2, vamos a hablar de la inducción mutua. Bien, no vamos a profundizar, no necesitamos profundizar, simplemente saber qué es esto de inducción mutua. Para eso, bueno, pues voy a dibujarme un circuito simple. Bueno, voy a hacer lo siguiente. Voy a dibujar un circuito simple, pero bueno, me voy a imaginar que tenemos este plano, como si fuese una mesa, ¿vale? Porque quiero verlo en 3 dimensiones. Bueno, pues aquí voy a tener sobre esta mesa un circuito muy simple, que es, tengo aquí un voltaje y una resistencia. Y vamos a poner al lado de la mesa otro circuito. Este circuito va a tener una resistencia y nada más. Bueno, este circuito lo llamo circuito 1, el otro circuito 2. Bien, como hemos visto, ya esto es un circuito, este es el polo positivo, de aquí sabemos que sale una corriente eléctrica que recorre el circuito 1. Esta corriente eléctrica la voy a llamar corriente 1, la del circuito 1. Pues bien, sabemos que debido a esta corriente eléctrica, este circuito crea un campo magnético a su alrededor. Más o menos se está comportando esto como una espira. Luego, según la regla de la mano derecha, según hacia dónde veo yo que va aquí la intensidad de corriente, pues aplico la regla de la mano derecha, como digo, y veo que el pulgar me apunta para abajo. Luego aquí hay un campo magnético para abajo. Digo, repito, si esto fuese una espira. Entonces aquí aparece un campo magnético que viene para abajo, que corta para abajo. Bueno, podría dibujar más líneas, no me hace falta. Este es el campo magnético 1, que crea este circuito. Bien, estas líneas, bueno, sabemos que se cierran en el espacio. Pues bien, pues estamos viendo que sobre el circuito 2 aparece un flujo magnético. Porque hay líneas del campo magnético del circuito 1 que atraviesan esta superficie. Luego aquí hay un flujo magnético que es por culpa de la corriente eléctrica que hay en el circuito 1. Pues bien, si suponemos que el voltaje lo hacemos cambiar con el tiempo, es decir, suponemos que en lugar de ser esto una pila, si fuese un generador de corriente continua, pues yo podría darle más caña, menos caña, menos... Y estás cambiando en el tiempo y entonces la intensidad de corriente iría cambiando en el tiempo y como consecuencia el campo magnético 1 iría cambiando. Si el campo magnético va cambiando, el flujo magnético sobre el circuito 2 cambiaría. Iría oscilando, cambiaría, pues como sea. Eso implicaría que sobre el circuito 1 aparecería inducida una fuerza electromotriz 2, que haría que pasara una corriente por ese circuito que le llamamos 2. Luego, curiosamente, sobre este circuito que no tiene generador, podría circular una corriente eléctrica. Si, por ejemplo, vamos a suponer que la intensidad en el circuito 1 estuviera aumentando, pues entonces el campo magnético estaría aumentando, el 1 estaría aumentando, y aquí en el circuito 2 habría un flujo aumentando hacia arriba. Recordemos que la fuerza electromotriz que se induce se opone a ese aumento de flujo hacia arriba. Luego, para ello, para oponerse, va a crear su propio campo magnético para abajo. Va a aparecer un campo magnético para abajo, que para que pueda crear un campo magnético hacia abajo necesita pues eso, que circule esta corriente eléctrica, que se induce. Lo que vamos a ver es para dónde es. Si yo utilizo la regla de la mano derecha, si pongo el pulgar para abajo, pues veo que la corriente eléctrica inducida, en este ejemplo, pues va
en este sentido. Bueno, he puesto el mismo color, voy a cambiar de color. En este sentido. Bueno, voy a cambiar de color y pongo ahora igual que el otro. Otro color. Como no hay colores. Para acá. Bueno, al final. Estas líneas se cierran en el espacio, como ya sabemos. Bueno, y resulta entonces que en este circuito se ha inducido esta corriente eléctrica, según el razonamiento, aquí se ha inducido una corriente 2 que tiene también el sentido este, visto desde aquí arriba. Esta corriente, que es variable, crea un campo magnético para abajo que se cierra y nos damos cuenta que ahora estas líneas de campo, algunas, también van a pasar por el circuito 1 y también está cambiando. Luego sobre el circuito 1 también se va a inducir una corriente eléctrica, se va a inducir otra fuerza electromagnética, debido a que el campo magnético 2 va cambiando y produce un flujo en el circuito 1, un flujo magnético que va cambiando también. Se puede demostrar, y nosotros no lo vamos a demostrar, pero se puede demostrar que... ¿cómo era esto? Un momentito. Bueno, sí, no me quiero meter. Se puede demostrar que la fuerza electromotriz inducida en el 2 es igual, es decir, la ley de inducción de Faraday se puede reescribir de esta manera. Esto no lo demuestro. Es decir, a cómo varía la rapidez con la que varía la corriente eléctrica en el 1. Y esto es un coeficiente que se llama m y es el coeficiente de inducción mutua. Luego, la ley de inducción de Faraday se puede traducir en esto. Pero es que también, y esto es lo curioso, la fuerza que también se induce en el circuito 1, la fuerza electromotriz inducida, se puede escribir de esta manera también. Donde el coeficiente de inducción mutua es el mismo valor, tiene el mismo número. Entonces, la fuerza electromotriz inducida en el circuito 1 depende también del ritmo al que cambia la corriente eléctrica en el circuito 2. Bueno, más o menos creo yo que se puede tener una idea, no hace falta saber más de lo que es la inducción mutua. Un circuito le induce una corriente eléctrica inducida al otro y el otro al uno. ¿De acuerdo? Bueno. Hay un dispositivo electrónico que es el transformador, donde el fenómeno este de la inducción mutua se produce a gran escala. Y bueno, consiste en lo siguiente: un transformador consiste en un trozo de hierro. En los libros lo suelen dibujar así. Bueno, no podría ser también en forma de donut. A ver si yo sé dibujar. Joder, no sé dibujarlo. A ver. Lo que voy a dibujar es un donut un cuadrado rectangular, así. Vale, pero que no tiene por qué ser rectangular. Pero bueno, lo dibujo así. Bien. Aquí, en este sitio, va a haber un circuito. Va a haber un circuito... Aquí... estoy pensando cómo dibujar esto. Vale, lo voy a dibujar así. El circuito consiste simplemente en algo que se enrolla aquí. Estoy formando una bobina. Con esta rama estoy formando una bobina. Y ahora vengo por aquí. Aquí, bueno, pues le voy a meter un voltaje que se llama V sub 1. Este es el circuito. Es que no quiero dibujar aquí el símbolo de continua. Esto es un voltaje en alterna, es decir, un voltaje V sub 1 que va a ir cambiando con el tiempo. Bien, este es un circuito 1 y este enrollamiento se llama primario.
Y ahora vamos a poner el circuito vecino. El circuito vecino, pues os podéis imaginar que está enrollado aquí. Ahora está dando vueltas. Bueno, un cable lo saco por aquí, que es el que va ahora dando vuelta aquí. Tarán, tarán. Y lo saco por aquí. Y tendrá en principio distintos números de vueltas que aquí. Aquí habrá n sub 1 vuelta y aquí n sub 2 vueltas. Las que sean. Vale, y aquí ahora yo tendría unos bornes y podría medir aquí con un voltímetro es qué voltaje tengo, que lo llamo V sub 2. Este es el circuito que antes hemos llamado 1 y este es el circuito 2. Este enrollamiento ya digo que se llama primario y este secundario. Bien, si aquí tenemos una corriente eléctrica que circula por aquí, que puesto, la llamo I sub 1, que puesto que esto es voltaje alterno, pues irá cambiando. Pues resulta que el campo magnético que crea esta corriente va a ser variable. Bien, va a crear campo magnético por aquí, pero a mí me interesa el campo magnético que se crea aquí. Esto es una bobina. Y el campo magnético que aparece en una bobina, pues sabemos calcularlo. Y, bueno, vamos a suponer que esto viene por aquí, gira para allá. Estoy intentando ver para dónde van las líneas. Si gira de dentro a fuera, vale. Vamos a imaginarnos, da igual, si fuese para el otro lado me da igual. Que aquí aparece un campo magnético así. Las líneas de fuerza del campo magnético son cerradas. Este núcleo de hierro es precisamente para conducir las líneas del campo magnético. El campo magnético se queda confinado al núcleo de hierro y no se sale fuera. Porque aquí hay una permeabilidad magnética muy grande y hace que el campo magnético aquí dentro sea muy grande. Fuera hay una permeabilidad magnética muy pequeña, tan pequeña que hace que el campo sea cero. Bien, pues este es el campo magnético que se crea aquí en este núcleo. Bien, como consecuencia de esto, pues veo que en esta espira, en el circuito secundario, hay un flujo, pero también hay un flujo en el circuito primario. Pues bien, como la intensidad esta inicial va cambiando, el campo magnético va cambiando y entonces se va a inducir una corriente eléctrica en el secundario, porque claro, este flujo es variante. Y debido a esas variaciones, pues en el primero también se va a producir otra corriente electromotriz inducida. Igual que antes, vamos, si lo he dicho muy rápido, igual que antes. Vamos a ver. Voy a escribir aquí, porque quiero llegar a una expresión muy fácil. Vamos a ver cómo sería... Este color no me gusta. Vamos a ver cómo sería el flujo magnético sobre una espira solo. ¿De acuerdo? Pues bien, si yo cojo el vector S de cada espira y lo defino en la misma dirección y sentido, en el mismo sentido que B, entonces el flujo magnético simplemente es B por S, porque el coseno de 0 es 1. ¿Vale? Lo definimos así. Entonces, este es el flujo prima, es el de una espira. Me da igual si es una espira del primario, o esta, o esta, o esta, o del secundario. Son iguales. Vamos a suponer que estas espiras son iguales que estas. La misma superficie y todo. Luego este es el flujo magnético que hay sobre una de las espiras. Bien, entonces, la fuerza electromotriz que se va a inducir en una espira, la llamo prima, me da igual que sea del primario o del secundario, pues aplicamos la ley de inducción. Será la derivada de este flujo magnético sobre una espira con respecto al tiempo. Entonces, estos son los voltios que se generan en una espira. Pues 1 voltio, 2 voltios, 0,3 voltios, lo que sea. Entonces, ahora podemos escribir cuánto es la fuerza electromotriz total que aparece en el circuito 1. Pues si tenemos N sub 1 espira, será N sub 1 espira por la fuerza electromotriz que se crea en una espira o en cada espira. Y en el circuito 2, pues en el circuito 2 lo mismo, el número de espiras que hay por la fuerza electromotriz en una espira. Bien, si ahora
divido estas dos ecuaciones, voy a dividir la primera entre la segunda, ¿qué me queda? Que epsilon sub 1 partido por epsilon sub 2, al dividir aquí, fijaros que el epsilon de prima se me va, se me queda que es n sub 1 partido por n sub 2. Y obtengo esta ecuación. Bueno, en los libros, en lugar de, yo veo que en vez de fuerza electromotriz ponen voltaje. Acordaros, la fuerza electromotriz y el voltaje es lo mismo si no hay resistencia interna en el generador. Si no hay resistencia interna, entonces, recuerdo, la fuerza electromotriz es el voltaje, por decirlo así, que crea un generador. Y que tiene un generador. Pero parte de ese voltaje se consume, por decirlo así, el voltaje disminuye debido a la resistencia interna del generador. Y entonces, en realidad, al circuito se le entrega otro voltaje un poquito más pequeño. Y eso es lo que ponemos ya V en los circuitos. Cuando ponemos un circuito y ponemos 5 voltios, V 5 voltios, bueno, pues eso significa que a lo mejor la pila era de 5,1, pero 0,1 voltios se ha gastado en la resistencia interna. Entonces el circuito solamente proporciona este voltaje. Si suponemos, para simplificar, casos simples, que no hay resistencia interna en los generadores, pues entonces epsilon es lo mismo que V. Y por eso en los libros pone, en vez de epsilon pone V. El voltaje en el primario partido por el voltaje en el secundario es igual al número de vueltas que tiene el primario entre el número de vueltas que tiene el secundario. ¿Y esta fórmula qué significa? Pues esto significa que dependiendo cuántas vueltas le ponga yo en el primario y en el secundario, cuando yo me construya un transformador, podré obtener un voltaje el que yo quiera. Porque yo, fijaros, si yo despejo de aquí V sub 2, podré obtener los voltajes que uno desea. A ver, si yo despejo V sub 2 de aquí, me lo llevo aquí multiplicando, se me queda n sub 2 partido por n sub 1 por V sub 1. Entonces, imaginaros que yo tengo de corriente alterna 100 voltios. Yo en el primario le meto 100 voltios. Si yo me construyo esto, por ejemplo, para que el secundario tenga el doble número de vueltas que el primario, pues esto será un 2. Entonces, en el secundario obtengo 2 por 100, 200 voltios. Contra. Meto por aquí 100 voltios y saco por aquí 200 voltios. Para eso sirve el transformador. Para transformar un voltaje en otro. Y puedo hacerlo más grande o hacerlo más pequeño. Ya eso depende de cuánto valga este cociente. Entonces, en el mercado hay transformadores que pasan de 125 a 220 voltios o de 220 voltios a 225 o los que sea. Eso es lo único que hay que ver, cuántas vueltas le ponemos a uno y cuántas vueltas al otro, que al dividirlo pues salga el factor por el que necesitamos multiplicar. Si nos fijamos en esta expresión, pues ya está. Estamos viendo que el cociente entre los voltajes de entrada y salida pues es igual al cociente entre el número de espiras entre el primario y el secundario. ¿De acuerdo? Bueno, estos voltajes son voltajes alterna. Este voltaje de entrada tiene que ser de alterna, porque si fuese corriente continua, si yo le meto 5 voltios constantes, aquí hay un flujo magnético, pero no varía. Y si no varía, no va a inducir ninguna corriente eléctrica. Por eso, un transformador no funciona con corriente continua, funciona con corriente alterna. La corriente alterna, que ya hemos estudiado, pues sabemos que va oscilando pues como un seno o un coseno, una cosa así. Entonces, si aquí le ponemos, esto es un generador de corriente alterna, luego tiene esta apariencia, pues aquí la corriente va cambiando, se hace grande y luego se hace pequeña, incluso se invierte el sentido, la parte negativa y se hace negativa, y va oscilando la intensidad, y aquí aparece un voltaje de alterna. Con corriente continua no se puede hacer que funcione esto. Esto, el transformador, es una de las grandes ventajas por la que es mejor la corriente alterna
frente a la corriente continua, pues en lo que se refiere a la distribución de energía eléctrica desde las centrales eléctricas hasta nuestras casas. Es mejor la corriente eléctrica porque podemos transformar de unos voltajes a otros según a nuestro antojo con un transformador. Si fuese corriente continua, no podríamos transformarlo. Bueno, resulta que cuando en una central eléctrica se produce corriente eléctrica, pues se lleva por unos cables, pero para transportarla es conveniente que los voltajes sean altos, alto voltaje. Porque si el voltaje es grande, se puede ver que eso significa que la intensidad es pequeña, la que vais por los cables. Y si la intensidad es pequeña, los cables se van a calentar poco. Y si se van a calentar poco, significa que muy poca energía eléctrica se va a perder en calentar los cables. Entonces se hace pasar por un transformador y ahora viaja, pues, las torres estas que vemos en el campo. Entonces por ahí van a alto voltaje. Gracias al transformador lo pasamos a alto voltaje. Y esto llega ahora hasta nuestras casas. Y en nuestras casas lo volvemos, viene aquí, lo pasamos por otro transformador y lo bajamos para nuestra casa. En nuestra casa no nos interesa que los voltajes sean muy altos porque sería muy peligroso. Entonces se bajan los voltajes gracias a otro transformador. Aquí había uno y aquí había otro. Y lo pasamos pues a la, no sé, yo siempre he dicho 220, pero yo cuando pongo ahora el polímetro en mi casa me da 240. No lo sé, me imagino que lo habrá cambiado, pero por aquí va. ¿De acuerdo? Y sin embargo, cuando viajan, pues pueden llegar a 5.000 voltios, 10.000 voltios, yo qué sé. No sé exactamente cuánto, pero son del orden de miles de voltios. Pues estoy mirando el papelito este por si algo que me deje en el tintero de lo que quería contar. Bueno, pues yo creo que ya está. Con esto terminamos el punto 4. Muy bien, muchas gracias.